A ver, quiero que hagamos un ejercicio mental y nos imaginemos el siguiente escenario por un momento. Claro, a ver, ¿qué traes hoy? Imagínate que alguien hereda un edificio de apartamentos inmenso, pero la estructura está literalmente a punto de colapsar. Uy, un dolor de cabeza gigante. Total. Los cimientos están rotos, el techo se cae a pedazos, o sea, el sistema eléctrico es un peligro inminente para todos. Me imagino que las autoridades intervienen, ¿no? Pues sí, y para que las autoridades y el banco permitan conservar la propiedad, esta persona firma un compromiso ineludible. Ajá. Promete invertir plata real, efectivo y de inmediato para reparar cada fisura del edificio. Suena lógico, digamos, es lo que toca hacer. ¿Sí? Pero aquí viene el giro. En lugar de sacar la chequera, ejecuta una maniobra contable fascinante. A ver, Redacta un documento afirmando que ese edificio en ruinas va a generar unas ganancias espectaculares de alquiler durante los próximos 74 años. ¿74 años? ¡Wow! Y toma ese documento, esa promesa de ingresos imaginarios proyectada hasta casi un siglo en el futuro, se lo entrega al banco y dice, aquí está mi garantía, este papel demuestra que soy solvente. O sea, pura ficción. Yo asumo que el banco se rió en su cara y lo echó. Pues eso sería lo normal, pero lo más desconcertante de todo es que el banco y las autoridades le responden que adelante, que parece un plan súper sólido, y le entregan las llaves. ¡Qué locura! Es que suena literalmente una estafa de película. Suena, pero fue exactamente lo que ocurrió en 2017, no con un edificio, sino con la salud de 1,5 millones de personas en Colombia. Claro, es un nivel de ingeniería financiera que resulta súper difícil de procesar cuando la sacas de las hojas de cálculo y la pones en el contexto del mundo real, con pacientes reales. Y por eso mismo, ese es el tema central de nuestro análisis a fondo de hoy. Me parece súper pertinente. Sí, vamos a desglosar todo, desde el nacimiento, la asfixia operativa y pues la inevitable muerte institucional de Medimás EPS. Un caso histórico, la verdad. Totalmente. Y para lograrlo, quiero contarles a los que nos escuchan que tenemos sobre la mesa un volumen de fuentes bastante contundente. Sí, he estado revisando los documentos y hay mucha tela de donde cortar. Tenemos registros cronológicos oficiales, tenemos auditorías financieras muy exhaustivas y los reportes de las vedurías del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Toda la evidencia documental del caso. Exacto. Y nuestra misión aquí es entender un mecanismo muy específico. Queremos descifrar cómo un modelo que fue diseñado originalmente para actuar como un salvavidas Sí, un salvavidas urgente en ese momento. terminó transformándose en una maquinaria de insolvencia que dejó un cráter de billones de pesos en deudas. Además, hay un factor transversal en toda esta investigación que no podemos perder de vista. ¿Cuál dirías que es el principal? La responsabilidad del Estado. Porque este desastre financiero, no ocurrió en las sombras de un paraíso fiscal. No, para nada. Ocurrió a plena luz del día, bajo la supuesta vigilancia súper estricta de las autoridades competentes. Es un caso de estudio brutal sobre lo que sucede cuando la ingeniería de papel reemplaza la verdadera gestión médica. Mientras el regulador pues simplemente decide mirar hacia otro lado. Exactamente. Y esto es crucial para cualquier persona que nos escuche hoy, sin importar su nivel de experiencia en finanzas o en salud pública. Claro, porque nos afecta a todos como ciudadanos. Sí, entender esta historia nos da las herramientas para cuestionar las narrativas de esos grandes salvamentos empresariales que nos venden en las noticias todo el tiempo. Totalmente de acuerdo. Entonces, a ver, analicemos esto paso a paso. Para entender la anatomía de este colapso, tenemos que retroceder al momento exacto en que se fundaron los cimientos de esa viabilidad ilusoria. Vámonos al inicio. La fecha clave en nuestros registros es el 13 de julio de 2017. Medimás no surge como un competidor orgánico normal que vio una oportunidad de negocio y dijo, voy a abrir una EPS. No, para nada. Nace de una crisis absoluta. Exacto, surge de una emergencia extrava. Los documentos lo denominan un, abro comillas, plan de reorganización institucional. Que suena muy elegante, pero en el fondo era un intento desesperado por apagar un incendio sistémico. Un incendio gigantesco. El sistema de salud colombiano enfrentaba esta amenaza enorme con una entidad llamada Café Salud, la cual, irónicamente, Ya venía de heredar el desastre de otra corporación, ¿no? sí, heredó el desastre estructural de Salud CUP,
O sea, estamos hablando de una cadena de herencias tóxicas impresionante. Y el Estado necesitaba desactivar esa bomba de tiempo de inmediato. Entonces Medimás recibe la habilitación para operar y de la noche a la mañana asume la vida y los tratamientos médicos de 1,5 millones de afiliados. 1,5 millones de vidas, imagínate la responsabilidad. Es gigante. El grupo que toma este control es el consorcio Presniuco, y los documentos muestran que toman las riendas con una condición, que era, digamos, el pilar de todo el acuerdo. La famosa inyección de capital. Esa misma. Tenían la obligación de inyectar 1,2 billones de pesos en recursos frescos para estabilizar la red de salud. Plata real, que se necesitaba con urgencia. Pero aquí es donde la historia da este giro hacia la contabilidad creativa. O magia contable, como me gusta llamarlo. Tal cual. En lugar del efectivo, registraron más de 1 billón de pesos como activos intangibles, Ajá. amparados en esas famosas proyecciones a 74 años de las que hablábamos al principio. 88 meses. Digo, 880 meses. Una barbaridad de tiempo. Y a ver, pausa ahí, porque esto me genera una duda legal gigantesca. Te escucho. Yo entiendo perfectamente que una marca corporativa enorme, no sé, de tecnología, proyecte el valor de su logotipo o su software en el tiempo. Claro, en el sector privado es el pan de cada día. Pero ¿cómo es que un regulador aprueba que la vida y las futuras cotizaciones de un paciente enfermo se consideren un activo en firme desde el día 1? Es que es absurdo. ¿Qué clase de vacío normativo permite esto? Porque es como pedir una hipoteca millonaria y decirle al banco que la vas a pagar con el sueldo que planean ganar tus bisnietos. Me encanta esa analogía porque es muy precisa. Y mira, lo fascinante de este punto es que roza los límites de lo que la contabilidad permite frente a lo que el simple sentido común dicta. Exacto. El sentido común brilla por su ausencia aquí. Como decías, en el mundo corporativo tradicional, proyectar el valor de una cartera de clientes es una práctica estándar para valorar una empresa. El vacío normativo se genera cuando importas esa misma lógica comercial al sistema de aseguramiento público en salud. En teoría, ellos argumentaron que ese 1,5 millones de personas seguiría aportando al sistema ininterrumpidamente durante décadas. Y que nunca se iban a enfermar de gravedad, supongo. O que la EPS lograría un margen de ganancia constante sobre esos aportes, ignorando completamente el riesgo epidemiológico. ¡Guau! Lo presentaron como un activo intangible, una, y uso sus palabras, expectativa de derecho. Pero a ver, la expectativa de derecho no paga los salarios de los médicos el viernes por la tarde. Exactamente. Ese es el núcleo de todo el problema. El papel aguantó el cálculo matemático. Al registrar ese billón de pesos imaginario, la hoja de balance de la empresa se equilibró mágicamente. Cuadraron las cuentas en el papel. Cumplieron con la métrica de solvencia para que el Estado les diera la luz verde. Pero, y aquí viene el gran pero, crearon desde el minuto cero lo que financieramente se conoce como un descalce patrimonial crónico. Aterricemos ese término para la audiencia. Descalce patrimonial crónico, porque es súper vital para entender la catástrofe que se les vino encima después. Claro, vamos a explicarlo. Básicamente significa que la empresa reportaba ser muy rica en sus libros, ¿no? Ajá, millonarios en el papel. Pero esa riqueza estaba programada para materializarse, digamos, en el año 2091. Sí, lejísimos. Mientras que las deudas reales con las clínicas, los proveedores de oxígeno, los insumos médicos, esas vencían ese mismo viernes. Esa es la definición práctica y perfecta. Tienes activos a larguísimo plazo, intangibles en este caso, respaldando pasivos superreales e inmediatos. Y como la base de toda la operación era esta ilusión a 7 décadas, pues el choque con la realidad de los quirófanos y las urgencias fue brutal. Inmediato y brutal, sí. Las fuentes documentales que revisamos describen los años siguientes como un periodo de asfixia operativa severa. Y aquí es donde los números empiezan a dar miedo, de verdad. Vamos a los documentos para ver cómo se ejecutó esa asfixia, porque como dices, las cifras son de no creer. A ver, recordemos el compromiso original. El compromiso original para que el consorcio Presniuco operara era inyectar 1,2 billones de pesos. Sí, plata fresca. Bueno, pues las auditorías oficiales evidenciaron que, a lo largo de 4 años y medio de operación ininterrumpida, el efectivo real, la plata que entró verdaderamente a las cuentas de la entidad, fue de apenas 20.941 millones de pesos. O sea, estamos hablando de que eso representa un 1,7% del capital pactado inicialmente. 1,7%.
Es ridículo. Prometieron un despliegue masivo de recursos para salvar la red hospitalaria, y la inversión real no llegó ni siquiera al 2%. Es indignante. Y los registros muestran que el consorcio intentó justificar esta falta de efectivo con otra maniobra un poco oscura. ¿Otra más? Afirmaron haber capitalizado otros 460,000 millones de pesos mediante una figura técnica que llamaron, atención al nombre, capitalización de acreencias y cruce de cuentas con Cafesalud. Ese famoso cruce de cuentas. Yo quiero que nos detengamos en este concepto porque suena a pura magia contable. ¿Cómo funciona en la práctica este mecanismo de, oye, yo te debo, tú me debes, cuando ninguna de las dos partes tiene un solo peso en el banco? Es que es tal cual lo describes. El cruce de cuentas es una herramienta legal que, en condiciones normales de mercado, simplifica las transacciones. Sí, tiene sentido entre empresas sanas. Exacto. Si la empresa A le debe 100 a la empresa B y la empresa B le debe 100 a la A, pues firman un acuerdo, anulan ambas deudas y los balances de ambas mejoran porque reducen sus pasivos. Cero estrés, todos contentos. Pero en el contexto de esta transición entre Cafesalud y Medimás, aplicar esto fue absolutamente devastador. ¿Por qué? Porque al anular esas deudas, los dueños de Medimás pudieron decir legalmente ante el Estado, miren, ya pusimos el equivalente a 460,000 millones en valor. Ya cumplimos, check. Check. Pero a la caja fuerte del hospital que estaba esperando recursos urgentes para comprar medicinas para el cáncer, no le entró ni una sola moneda. Absolutamente nada. Ninguna. Fue un saneamiento de deudas en los libros que no generó de verdad ni un miligramo de liquidez. Resolvieron un problema de registro, de Excel, pero no un problema de flujo de caja para los pacientes. Exactamente. Y a esto se sumó otro agravante que las fuentes subrayan constantemente: el fracaso rotundo del modelo de integración vertical. Sí, porque la idea original de los dueños era que ellos mismos, como eran un consorcio de clínicas, se prestarían los servicios médicos a sí mismos a través de su propia aseguradora. El negocio redondo, en teoría. En teoría, pero el reporte señala una causa de fracaso que parece inverosímil para un negocio de este tamaño. ¿Qué encontraron? Resulta que una tercera parte de los socios del consorcio carecía por completo de la experiencia técnica para gestionar el aseguramiento en salud de esa magnitud. Es que no es lo mismo. No es lo mismo ser el director de una clínica regional súper buena que ponerte a calcular el riesgo epidemiológico y administrar las reservas financieras de 1,5 millones de personas en todo el país. Totalmente distinto. Y esta inexperiencia, sumada a la falta de liquidez, hizo explotar lo que en la industria se llama la siniestralidad. Que se fue por las nubes. Que para ponerlo en palabras sencillas para los que nos escuchan, la siniestralidad es simplemente la comparación entre cuánta plata recibe la aseguradora mensualmente por los afiliados y cuánta plata tiene que gastar en tratamientos médicos para esas mismas personas, ¿correcto? Así opera el concepto, sí. Y piensa en esto. Cuando heredas una población que ya venía de dos entidades previas colapsadas como Salud CUP y Cafesalud, Viene con problemas arrastrados. heredas pacientes con enfermedades muy avanzadas, cirugías retrasadas de meses, tratamientos urgentes suspendidos. Entonces, los gastos médicos, la siniestralidad se dispararon muchísimo por encima de los ingresos corrientes. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante y a la vez súper frustrante, porque llegamos al punto de inflexión donde la matemática fría se estrella contra la negligencia del Estado. Uy, sí. La parte más crítica del reporte. Según los reportes que estamos analizando, llegó un punto en que la situación era tan pero tan ruinosa que por cada 100 pesos de deuda que tenía Medimás con la red de hospitales, Escuchen bien este dato, por favor. por cada 100 pesos de deuda, la empresa solo contaba con 3 centavos de activos líquidos para respaldarla. 3 centavos. Colombia El regulador principal. les otorgó 9 prórrogas consecutivas de medidas preventivas y vigilancia especial. 9 extensiones. Es inaudito. Yo te pregunto, ¿cómo es matemáticamente posible mantener a flote la salud de pacientes con cáncer cuando solo tienes 3 centavos por cada 100 pesos? No es posible, simple y llanamente. Y aún más impactante, ¿cómo justifica jurídicamente un regulador estatal darle 9 oportunidades a una empresa con esos números antes de decir no más?
¿Cuál era la excusa en los despachos oficiales? Esto plantea una pregunta fundamental sobre los límites de la supervisión estatal, de verdad. La justificación que solía argumentarse en las resoluciones oficiales se basaba en el pánico al riesgo sistémico. El miedo a que todo se tallara. Exacto. El regulador se enfrentaba a un dilema administrativo muy pesado. Argumentaban que si liquidaban la empresa de un día para otro, el impacto de reubicar repentinamente a más de 1 millón de pacientes en otras aseguradoras, que también estaban ya al límite de su capacidad, Claro, iba a colapsar el resto del sistema. podría desestabilizar toda la red nacional. Entonces, la excusa era que cada prórroga iba acompañada de planes mejora y exigencias de capitalización. Planes de mejora que viendo los resultados nunca pasaron del papel mojado. Jamás. Porque al extender esta agonía, lo que hizo el Estado en la práctica fue operar como un facilitador de la crisis. Totalmente cómplices por omisión. Esos 3 centavos se traducían en barreras letales para los pacientes reales. Las fuentes documentan el engavetamiento sistemático de anticipos médicos. Que esto es gravísimo. Expliquemos qué significa eso. Significa que un paciente de alto costo, digamos, alguien con VIH, con cáncer o con insuficiencia renal crónica, llegaba al hospital con la esperanza de vivir. Ajá. Y no podía recibir su quimioterapia o su diálisis porque el hospital simplemente no había recibido el pago de la EPS y no tenía cómo darle el servicio. Lo cual genera un fenómeno súper predecible que está en las auditorías, una explosión inmanejable de las famosas PQRD. Las peticiones, quejas, reclamos y denuncias. Exacto. Además de una avalancha de tutelas y procesos judiciales que literalmente paralizaron los juzgados en varias regiones del país. La gente peleando por su derecho a vivir por vía legal. Así es. Y esto demuestra que ninguna medida de vigilancia preventiva del Estado sirve de absolutamente nada si la empresa subyacente no tiene capital real. No puedes curar a alguien con un memorándum de la superintendencia. Asquad. Cada una de esas 9 firmas que autorizaron las prórrogas, lo único que hizo fue prolongar el sufrimiento de los pacientes y aumentar el agujero financiero de los hospitales. Y lo más triste es que los funcionarios que firmaron esas extensiones jamás asumieron ningún tipo de responsabilidad patrimonial por el desastre que estaban avalando. La impunidad burocrática en su máxima expresión. Esa impunidad es quizá, para mí, la parte más oscura de todos los documentos que leímos. Es la confirmación de que ninguna vigilancia especial compensa una chequera vacía. De acuerdo. Y bueno, eventualmente la realidad los alcanzó. Sí, finalmente, la cuerda de la realidad financiera no dio más de sí, lo que nos empuja directamente al inevitable colapso final y al desastroso intento de liquidación de la empresa. El principio del fin. El 8 de marzo de 2022, el castillo de naipes o el castillo de proyecciones a 74 años se vino abajo. Ya no había forma de sostenerlo. En esa fecha, la misma Superintendencia Nacional de Salud emitió una resolución clave. Sí, la tengo aquí. La resolución 2232, una cantidad de ceros y termina en 864-6. Esa misma. Y los hallazgos para justificar la orden fueron, te digo, demoledores. Oficialmente se comprobó que Medimás había incurrido en 7 causales distintas de liquidación. ¿7 causales? ¿No una 7? Sí, y se documentó un presunto desvío de recursos. Además del fracaso innegable de ese plan de inyección de capital que se quedó en el 1,7%. ¿Y el patrón de desobediencia, no? Exacto. Un patrón crónico. Se comprobó que habían ignorado de manera reiterativa 13 órdenes directas de control que les habían impuesto previamente. O sea, 13 órdenes que fueron, de nuevo, papel mojado. Nadie les hacía caso, nadie. Y esto forzó la orden de toma de posesión inmediata, el sellamiento físico de la sede principal ahí en Bogotá y el arranque de la intervención forzosa. Me imagino que el caos logístico fue tremendo. Masivo. El Ministerio de Salud tuvo que realizar un operativo de emergencia gigantesco para trasladar a los 1,5 millones de afiliados hacia 14 EPS receptoras. ¿14 EPS tratando de absorber ese golpe? Imagínate la logística, o sea, de fragmentar las historias clínicas, los tratamientos pendientes, las autorizaciones en curso de más de 1 millón de personas hacia 14 empresas distintas. A mí me da vértigo de solo pensarlo. Fue un traslado súper caótico, pero, a ver, era necesario para proteger la vida de los pacientes en ese momento. Era la única salida. Sin embargo, al entrar la empresa en etapa de liquidación, uno supondría, desde la lógica, que un interventor del Estado impondría por fin el orden y clarificaría las cuentas, ¿verdad?
Uno pensaría que llega el adulto responsable a arreglar el cuarto. Pues no. La realidad documentada revela que el proceso liquidador logró exponer una magnitud de descalabro aún peor, y de una manera sumamente ineficiente. Es que los registros cuentan una historia de terror administrativo. El Estado nombra a un primer agente liquidador, un señor llamado Faruk Urrutia. Ajá, el primer liquidador. Pero para mayo de 2023, o sea, apenas 14 meses después, las autoridades se ven obligadas a removerlo de su cargo de forma fulminante. ¿Y por qué lo sacan tan rápido? La razón es indignante. En lugar de depurar el caos, el proceso empezó a generar un gasto burocrático y administrativo desbordado, sin lograr ningún avance significativo en calificar las inmensas reclamaciones de pago que estaban haciendo las clínicas y hospitales. O sea, ¿gastando plata en burocracia en vez de pagar deudas? Exacto. Reclamaciones que, para ese momento, ojo al dato, superaban los 4,3 billones de pesos. 4,3 billones. Es una cifra astronómica. Es como contratar a un administrador de quiebras para que cierre ordenadamente un negocio arruinado y descubrir que el salario y los asesores de este señor se están devorando lo poquísimo que quedaba en la caja fuerte. Mientras todos los acreedores, los hospitales, observan la escena sin poder hacer absolutamente nada. Asimismo, es una burla. Es una analogía precisa de lo que ocurre cuando fallan los controles sobre los mismísimos procesos de liquidación. Totalmente. Y fíjate que al remover al primer liquidador, el Estado nombra un relevo. Entra Miguel Ángel Humanes. ¿Y el que encuentra? Es este nuevo agente quien, al lograr por fin depurar y consolidar los estados financieros para la vigencia de 2024, ilumina el fondo real del abismo. La verdad sale a la luz. Descubre que la empresa tiene unos activos netos en liquidación, negativos, escucha bien, por valor de menos 2,16 billones de pesos. ¡Wow! Hay que detenerse a dimensionar esa cifra porque es pesadísima. Sí, no es cualquier cosa. Activos netos negativos por 2,16 billones de pesos no es solo estar quebrado o en ceros. No, es estar enterrado bajo tierra. Significa que incluso en el escenario súper hipotético de que el liquidador lograra subastar hasta la última silla de las oficinas. Vender las computadoras, los escritorios. Exacto, vender todo y recuperar cada centavo que cualquier tercero le debiera a la EPS. Después de sumar todo eso, seguirían haciendo falta más de 2 billones de pesos para cubrir las deudas. Es un vacío insalvable. Es una riqueza que simplemente desapareció del sistema de salud y que nunca va a volver. Y ese cráter financiero, tengo entendido, es lo que precipitó el último trámite administrativo, ¿no? Sí, marcando el final de la existencia jurídica de la entidad. El acta de defunción. El 5 de diciembre de 2024, a través de la resolución número 61, se dictamina formalmente la terminación de la existencia legal de Medimás EPS en liquidación. Se acabó. Se ordena la cancelación inmediata de su registro mercantil. La compañía, como ente corporativo, deja de existir en el papel. ¿Y qué pasa con los juicios y las tutelas pendientes? Para manejar los enormes restos del naufragio legal, los cientos de procesos judiciales que todavía seguían vivos por ahí, se estableció una figura llamada mandato con representación, que fue asumido por una firma de abogados, Prieto y Amador Abogados. Entonces, en el fondo, ¿qué significa todo esto? Una empresa desaparece con la firma de una simple resolución, pero la onda destructiva que generó su colapso sigue vibrando en el sistema de salud hoy en día. Es que si conectamos esto con el panorama general, lo que revelan los registros es el agotamiento definitivo de un modelo donde la intermediación se volvió un fin en sí mismo. En lugar de un medio para proveer salud, que era el objetivo original. Exacto. El intento de solucionar la caída de gigantes previos como Salud Coop o Café Salud terminó por engendrar una falla institucional mucho más profunda y más dolorosa. Hicieron un hueco más grande para tapar otro. Sí. Queda súper demostrado que el Sistema General de Seguridad Social no puede seguir tolerando estos experimentos corporativos, donde la viabilidad financiera es una ilusión contable tolerada y aplaudida por el Estado. Y bueno, sintetizando todo el viaje que hemos hecho hoy. Analizamos el surgimiento en 2017 de una aseguradora nacida del pánico sistémico. Ajá. Vimos cómo esa entidad pretendió garantizar el derecho a la salud de 1,5 millones de seres humanos, basándose en proyecciones fantásticas de ingresos a 74 años de distancia.
mientras aportaba un ínfimo 1,7% del capital real prometido. Total. Documentamos cómo esa ficción fue artificialmente sostenida gracias a 9 prórrogas emitidas por las autoridades estatales, quienes prefirieron mirar hacia otro lado en lugar de intervenir de raíz, permitiendo que la deuda asfixiara los hospitales públicos y privados. Que son los que realmente ponen el pecho. Y finalmente, fuimos testigos de cómo la entidad fue borrada de los registros mercantiles, dejando tras de sí este abismo financiero de menos 2,16 billones de pesos. Un dinero que, recordemos, le pertenece legítimamente a la Red de Salud Nacional. El daño tangible es inconmensurable. Esos billones irrecuperables no son simples apuntes contables cancelados en un Excel. No, son vidas. Representan tomógrafos que los hospitales públicos nunca pudieron comprar. Quirófanos que tuvieron que cerrar operaciones por falta de insumos básicos. Y salarios atrasados, no nos olvidemos, para miles de enfermeros, médicos generales y especialistas que trabajaron turnos dobles sin recibir su compensación. Por eso, para los que nos escuchan, entender los mecanismos precisos de esta historia es vital. Nos otorga a todos una visión mucho más crítica para interpretar la realidad cuando los gobiernos y el sector privado anuncian megasoluciones o reestructuraciones corporativas en sectores de interés público. Sí, nos da contexto para no tragar entero. Exige que pasemos del asombro pasivo a la auditoría ciudadana activa, entendiendo que las grandes promesas institucionales deben venir respaldadas por recursos tangibles en el presente. Totalmente. No por trucos de contabilidad a futuro o cruces de cuentas mágicos que no generan liquidez para comprar ni una jeringa. Y por supuesto nos deja la gran lección de que el ente supervisor necesita ser supervisado. Yo estoy convencido de eso. Cuando el regulador se convierte en cómplice pasivo mediante la emisión sistemática de prórrogas que desafían la matemática básica, pues la arquitectura del sistema completo pierde su legitimidad. Y hay una reflexión final que surge inevitablemente de todo lo que discutimos en esta inmersión de hoy. A ver, déjanos pensando. Hemos detallado cómo un andamiaje legal, regulatorio y de auditoría gigantesco aprobó y sostuvo la ilusión de que la vida y los tratamientos médicos de millones de personas podían depender de una ganancia proyectada a casi un siglo en el futuro. Una locura cuando lo dices así. Si el andamiaje legal y el Estado permitieron que un esquema pero tan frágil sostuviera algo tan crítico como la red de salud pública, queda una pregunta flotando en el aire para nuestra audiencia. ¿Cuál es? ¿Qué otras infraestructuras vitales, de las que dependen el funcionamiento diario de nuestra sociedad moderna, se mantienen hoy en pie apoyadas silenciosamente sobre compromisos de papel y proyecciones a 74 años? Es una inquietud muy válida para llevarse a casa y pensar un buen rato. Es una incógnita fuerte. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este profundo análisis para desarmar pieza por pieza la ingeniería de un colapso anunciado. Ha sido un análisis revelador, ¿de verdad? Nos encontramos en la próxima investigación para seguir cuestionando todo lo que damos por sentado.